Bueno, pues ya regresamos y vamos a continuar. Estamos aquí con este especial de la misericordia de Dios y las obras de misericordia que ahorita las vamos a ver. A continuación, ¿cuáles son las características de la misericordia de Dios? Nuestro Padre Celestial nos dice cuáles son, ¿verdad? Esas características, ¿verdad? Que nos enseña, ¿verdad? La misericordia de Dios. Es inmerecida, es constante, es eterna y es activa. Se mueve, está en ese movimiento constante que lo mueve a su misericordioso corazón. Por nosotros, Dios no solo siente compasión por nosotros, sino que actúa por ese amor tan grande por nosotros, ese amor misericordioso. Él está en esa disposición de donación para todos nosotros. Así pues nos enseña también que nosotros debemos de estar en la disposición y en la donación hacia nuestro prójimo, hacia los demás, en lo que nosotros podamos, que Dios nos permita. Para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, buscan su amor misericordioso con un gran dolor de haberle fallado a Dios. Es de lo que hablábamos hace ratito. Cuando nosotros buscamos en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, que es el sacramento de la misericordia de Dios, y nosotros arrepentidos vamos como el hijo pródigo a buscar de Dios, de su misericordia, arrepentidos de cómo hemos llevado nuestro camino, nuestra vida, desviado, ¿verdad?, del camino de Dios, pues entonces Dios nos va a iluminar para que podamos, si tenemos la voluntad de querer cambiar, de querer esa conversión de vida, pues Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Viendo nuestra voluntad de querer cambiar, ¿sí? Y bueno, dice, con un gran dolor de haberle fallado a Dios por nuestras faltas, vas con el y buscan el perdón misericordioso o la misericordia de Dios a través del sacramento más importante y uno de los más importantes, que sería el sacramento de la reconciliación y la misericordia de Dios, porque Dios nos otorga mediante la confesión su perdón, su gracia divina, y devuelve su gracia divina y su amistad por medio de este sacramento tan importante que es, ay Jesús, que es la misericordia de Dios, ¿verdad? Que es el sacramento de la misericordia de Dios. Y pues bueno, dice, permítame unos segundos. Bueno, vamos a continuar y nos dice así que este sacramento tan importante, el sacramento de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos habla, ¿qué es la confesión? Este sacramento de misericordia que nos ha dejado Dios para el perdón de nuestros pecados, para que vivamos libres de pecado y no atados a nuestros pecados por nuestras faltas, ¿verdad? Entonces es una corrección que nosotros vamos a acudir por medio del sacramento de la confesión, que es el sacramento de la misericordia de Dios por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Ejemplo, recordamos el ejemplo, la cual nos cuenta la palabra de Dios cuando nos hace recordar la historia de Jonás y la ballena, ¿verdad? Que él estaba en la ciudad de Nínive, pues Dios perdona a una ciudad entera, es por su arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces Jonás es un instrumento de Dios para llevar ese mensaje, ¿verdad?, de Dios para perdonar a esa ciudad de Nínive, ¿verdad? Recordemos que pues él lo escogió porque si no hacían caso, pues Dios iba a imponer ahí su justicia, ¿verdad? Pero como ellos tuvieron al último arrepentimiento, porque Jonás, ¿verdad?, no obedecía a lo que Dios le mandaba, ¿verdad? Porque nosotros podemos ser un instrumento de Dios
en llevar su mensaje, las cosas que Dios nos permite llevar a la humanidad, a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, para dar a conocer lo que Dios quiere, su voluntad, ¿verdad? Y entonces aquí escogió a Jonás, que era un profeta, ¿verdad? Que Jesús había escogido, ¿verdad? Que Dios había escogido, y fue el mensajero para ir y llevar el mensaje que Dios y lo que era, lo que quería comunicarles, ¿verdad? Al pueblo de Nínive, ¿verdad? Entonces, en el pueblo de Nínive, en esa ciudad, por el mensajero de Dios, que en este caso, pues fue Jonás, ¿verdad? Y entonces, ¿quién era Jonás? Jonás era una figura, una persona, un profeta que destinó Dios para esta gran misión. Figura clave en el Antiguo Testamento, en el interior de la misión, ¿verdad? Que él de repente quería huir de esa misión que Dios le había encomendado, ¿verdad? Pero él quería huir, y entonces ahorita vamos a saber qué es lo que pasó con Jonás. Y a veces nosotros tomamos ese papel de Jonás, que a veces Dios nos manda a servir, a ayudar a esa misión que debemos de aceptar, ¿verdad? La misión de Dios de dar a conocer las cosas que Dios nos permite conocer y llevar a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos. Pero a veces decimos que nos gana la flojera, nos gana muchas cosas, que a veces decimos, pues no, yo no, ¿cómo voy a ir y voy a llevar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy? Pues, y entonces no aceptamos la misión que Dios nos envía, ¿verdad? Para predicar, para predicar el arrepentimiento, la conversión de toda la humanidad. Y entonces, pues entonces así vamos a contar. Misión divina de predicar el arrepentimiento a los que habitaban en Nínive, la ciudad de Nínive, la cual era enemiga de los israelitas. Tras ser arrojado Jonás al mar por los marineros y engulliendo por un grande pez, que en este caso sabemos que era una ballena, durante 3 días y 3 noches, Jonás oró a Dios y fue liberado finalmente para cumplir esa misión que desde un principio Dios le había mandado, ¿verdad? Para que cumpliera, pero él no quería cumplir con esa misión, y por eso era lo que le estaba pasando, ¿verdad? Entonces a veces nosotros somos así, a veces nos pasan cada situaciones que a veces nosotros no queremos cumplir la misión de Dios y llevar las cosas de Dios o caminar por el buen camino, y a veces por eso nos pasan tantas cosas que a veces no es la misión que Dios nos está enviando. No estamos para llevar las cosas que Dios nos permite llevar, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a seguir. Dice, fue liberado finalmente y cumplió su misión, pues ayudó a muchos al arrepentimiento de esa ciudad de Nínive. Y aquí es muy importante porque él, como escogido de Dios, pues fue a llevar, ¿verdad?, el arrepentimiento a esa ciudad, y pues Dios ya no les mandó nada, sino que fue salvada esa ciudad, ¿verdad? Y entonces así si nosotros nos vamos adheriendo a las cosas de Dios, si nos vamos adheriendo a su misericordia y vamos cambiando de vida, pues Dios nos puede salvar de algo que a lo mejor esté preparado para suceder, pero no sucederá, porque la misericordia de Dios, el amor de Dios nos protege y nos liberará de todo aquello que nos causa algún daño o algún mal a nuestra nación, a nuestro país, ¿verdad? Puede ser. ¿Por qué? Porque si nosotros nos arrepentimos de todas nuestras faltas, nuestros pecados, y empezamos a corregir nuestra vida, nuestro camino con nuestros seres queridos, con nosotros mismos, ¿verdad? Siéndole obedientes y fieles a Dios y andando por el buen camino, pues Dios va a ver todo eso, y si lo unimos y nos adherimos todos juntos, toda la humanidad, pues vamos a evitar que algunas cuestiones que ya sea algo que podría estar pasando
o podría pasar en un futuro, pues a lo mejor eso puede ayudar mucho para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de todo eso mal, ¿verdad? A nuestro país, a nuestra ciudad, con nosotros, con nuestras familias, nos cuide y nos proteja, y su misericordia de Dios esté siempre con nosotros. Y pues bueno, vamos a continuar. Él fue un grande ejemplo después de obediencia, de oración a Dios para dar a conocer su perdón y su misericordia, o su amor misericordioso, perdón. Su nombre significa paloma, que quiere decir o significa paloma, es un signo de paz que viene de Dios. Objeto, no resistiremos a la voluntad de Dios. Que debemos de resistir a la voluntad de Dios y a su obediencia, ¿verdad? Fíjense aquí, muy importante, que debemos de resistir y de acercarnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Recordar, no ser desobedientes en el plan de salvación de Dios. Eso es algo muy importante porque todos debemos de estar adheridos al plan de salvación de Dios, y a veces nosotros nos desviamos por nuestras malas situaciones, malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes. Nos desviamos del plan divino de salvación de Dios, donde Dios nos tiene la salvación, y a veces nos vamos por otros caminos donde no está la salvación, donde no está Dios, donde ni siquiera está la luz de Cristo, donde ni siquiera mora el Espíritu Santo de Dios, y a veces nos confundimos y nos vamos a otros lados donde no mora Dios y donde no está la presencia misericordiosa de Dios. Y entonces ahí, por eso mismo, es importante la oración al Espíritu Santo de Dios para que Dios nos guíe al camino correcto donde debemos estar, y no nos desviemos a otros lados que aparentemente se vean de buena manera, pero es aparentemente, no es que esté el camino correcto. Y entonces cuando nosotros oramos, rezamos y pedimos a Dios, a su Espíritu Santo, a la intercesión de los santos ángeles y arcángeles de Dios, y pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ella nos va guiando y nos va diciendo por dónde caminar. Sobre todo el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos ilumina para caminar en las sendas que Dios ya tiene preparadas para nosotros en su plan divino de salvación. Y no nos movamos de ese plan divino, nos movamos de ese camino de salvación. Y pues bueno, vamos a continuar. Su voluntad para nuestra salvación y para gloria de Dios, ejemplo de padre, ejemplo de hijos adoptivos de Dios, para amor, por amor, no solo por cumplir. Ahí se refiere mucho a la actitud. Entonces, por amor, seamos obedientes a Dios, no solo por cumplir, ¿sí? O por miedo de qué me va a pasar en mi vida o qué va a suceder. No, es por amor, porque de verdad conozcamos ese amor profundo y misericordioso de Dios, que queramos saber qué es lo que nos tiene predestinados para nosotros, y que nos ayudará a estar en presencia de Dios, estar con Dios y caminar con Dios, ¿verdad? Con su misericordia. Y bueno, vamos a continuar. Y nos dice, por amor, no por cumplir. Pensamiento, acciones, compartiendo todo lo que sea amable a los ojos y agradable a los ojos de Dios. Jonás nos sirve como ejemplo de la misericordia de Dios y como una seña de la resurrección de Jesús, ¿sí? Vamos a continuar. Y así pues tenemos el ejemplo de David también, ¿verdad? Que gravemente, pero pecó, ¿verdad? Contra Dios y contra su prójimo, pero tuvo un gran arrepentimiento y fue perdonado por la misericordia de Dios, para que en su corazón había un gran y profundo arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña la misericordia de Dios, que debemos de tener ese grande y profundo arrepentimiento de nuestros pecados, nuestras faltas, que por medio del sacramento de la confesión, que es la reconciliación, el sacramento de la misericordia de Dios, que acudamos con gran arrepentimiento de nuestras faltas, de nuestros pecados, y de ahí parte en adelante, para que Dios nos devuelva su gracia, a su amistad, a su misericordia, a su amor,
¿verdad? Infinito, que aún así Jesús, a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas, Dios siempre tiene misericordia de nosotros porque su amor misericordioso es incomprendible, es incomparable con nada. Y a veces alcanzamos a comprender lo más mínimo que hemos aprendido, ¿verdad? Pero en realidad es grande y grande y amoroso y misericordioso su amor. Y a veces no alcanzamos a comprender eso tan importante. Dice, había un gran y profundo arrepentimiento y una sincera disposición de un cambio de vida, que es lo que les comentábamos hace rato, un cambio de vida sin pecado, valorado en el amor misericordioso de Dios. Nos cuenta aquí en el Salmo 51. Esto nos hace recordar cuando Jesús estaba en la cruz, le dice a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas, en el capítulo de Lucas 23:34, y nos hace recordar ello, recordando este momento que nos debe de traer dolor por nuestros pecados, que seguimos y cometiendo, que debemos de buscar el perdón y la misericordia de Dios. Y Jesús nos invita a que tengamos arrepentimiento de todas nuestras faltas a Dios. Si Dios lo ve en nuestro corazón, nuestro dolor, nuestro de haberle fallado, y acudamos a Él, el sacramento de la confesión, con ese gran arrepentimiento, con ese gran dolor, ¿verdad? De haberle fallado a Dios, al prójimo y hasta nosotros mismos, pues Dios lo ve y entonces nos mandará su perdón y su misericordia, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo aplicar y vivir la misericordia de Dios? ¿Cómo podamos recibir y vivir en nuestro diario vivir bajo la misericordia de Dios? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras faltas, sinceramente y de corazón con Dios, mostrando misericordia a los demás, al prójimo, donación hacia los demás, ¿verdad? Confiando en el amor misericordioso de Dios, incluso cuando fallamos, en cuanto nos demos cuenta que le hemos fallado a Dios, pero que en ese instante nos arrepentimos y pedimos perdón. Si es que lo hicimos al prójimo, en ese momento también al prójimo también. Y si lo hicimos porque antes de hacerlo al prójimo, pues también se lo hacemos a Dios. Entonces, en cuanto nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo está mal o que causa mal a nosotros mismos, que le entristece a Dios y que está mal hacia el prójimo, que le causa un daño, ¿verdad? Una inquietud, un enojo, una falta de respeto, un sentimiento a los demás. Entonces ahí en ese momento es donde debemos de pedir perdón, y pues en ese momento, en ese instante, debemos de pedir perdón a Dios y al prójimo por esa situación que hemos causado en esos momentos, ¿sí? Eso es algo muy muy importante que debemos de entender. Y también nos dice que mostrando misericordia a los demás y al prójimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando mostramos misericordia a Dios y al prójimo, pues estamos, Dios nos está llenando de su misericordia para nosotros llevarla a los demás también, ¿verdad? Y así compartimos ese mismo amor misericordioso que viene de Dios al prójimo también, ¿verdad? Y nosotros vamos creciendo en gracia, en sabiduría, en entendimiento, en amor, en humildad, en caridad, en tantas cosas que vienen derivadas de ahí, ¿verdad? Que también viene a ser la longanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es ese amor más allá de lo que nosotros podemos dar, que ya lo dimos cuando ya no debíamos de haberlo dado. Cuando ya no debíamos de haberlo dado, lo hicimos. Es como por ejemplo, cuando alguien nos pide un favor, que a veces decimos, híjole, no puedo, pues hazlo tú, ¿no? Entonces, y en esos momentos no podemos hacerlo, pero lo hacemos y vemos de la forma en que podemos ayudar y apoyar a los demás. Eso se llama longanimidad, porque va más allá del amor que podemos dar, que viene de la misericordia de Dios. Y eso es algo muy bonito y muy hermoso
que nos llena de satisfacción día con día en nuestro diario vivir para compartirlo con nuestros seres queridos y con todo nuestro prójimo, y es agradable a los ojos de Dios. Y bueno, vamos a continuar en el siguiente video y aquí seguimos y ahorita los veo.